Buenas tardes, amigos, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me alegro muchísimo. Yo estoy bien. Fijaos cuánto material tenemos de Kaiwitz. Kaiwitz es una marca especializada en accesorios, en herramientas para electrónica, medición y electricidad. Tiene infinidad de multímetros, tester, polímetros, como queramos llamarle, con pinza amperimétrica, tipo lápiz, voltímetros, el típico buscapolos, pero electrónicos, digitales, con su pantallita, con una calidad excepcional en el display, me refiero, una calidad de gráficos maravillosa que hace que su uso sea muy agradable, sea muy ameno. Tenemos también, bueno, pues aquí un juego de destornilladores de precisión, alicates, pelacables, con tenazas, que incluso nos sirven bien para cortar el filamento en impresión 3D. Hay tenazas, de hecho, exclusivas para ello. Bueno, pues aquí tenemos este alicate, tenaza, que es pelacables, y al mismo tiempo aquí tiene la tenacita que os hablo para todo lo que queramos cortar en nuestro taller de electrónica. Esto es todo orientado a electrónica y electricidad. En vídeos pasados estuvimos viendo el multímetro digital, automático, inteligente, es capaz de detectar la magnitud que estamos midiendo de forma automática, KM601. También estuvimos viendo el ST120, que es un multímetro tipo lápiz, muy fácil de manejar, pequeñito. También estuvimos viendo el VT500, un voltímetro, mide voltios, mide tensión, y es pues un buscapolos digital, un buscapolos electrónico. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a apartar todo esto porque le toca el turno a la pinza amperimétrica HT208D. Esto es una auténtica pasada que no os podéis perder. Así que vamos allá. Viene en su estuche, las presentaciones de Kaiwitz me encantan y fijaos qué máquina. Una sonda para temperatura, vienen las 3 pilas, aquí viene un manual de instrucciones muy tocho, fijaos qué grueso es, viene obviamente en español, pero como siempre digo, vamos a procurar que viendo este vídeo no necesitemos utilizar el manual de instrucciones. Bien, pues como ya hemos visto en la presentación, viene equipado con las pilas, con un sensor de temperatura y con los cables positivo y común, hechos a base de silicona, son súper flexibles. Y luego aparte, una resistencia tremenda. Estos cables son de altísima calidad. Vamos a dejar esto de momento aquí, porque vamos a ver una serie de características de este multímetro que he visto en bastantes pocos. Por ejemplo, es capaz de medir hasta 1000 amperios. Mide tensión, voltaje en corriente alterna, corriente continua, mide frecuencia, resistencia, continuidad, comprobación de diodos, capacitancia para condensadores. Aquí tenemos la temperatura. Y luego también tenemos la función NCV, Not Contact Voltage, y la función Live, que es para localizar la fase o el neutro. Tiene tecnología True RMS para hacer una lectura exactísima. Todo esto no quiero profundizar en lo que es True RMS o en la tecnología que usa el Not Contact Voltage, pero bueno, si googleáis un poco, como se dice ahora, no tendréis problema para averiguar qué son esos conceptos que vienen integrados únicamente en aparatos totalmente profesionales, como es el caso. Vamos a quitar la protección de la pantalla. Esto siempre me ha gustado hacerlo en los aparatos porque quiero que veáis la calidad que tiene. Vamos a colocar las 3 pilas que, como he dicho, vienen incluidas. Aquí vemos clarísimamente la polaridad en la parte inferior y colocamos la tapa. Bueno amigos, pues para encender utilizaríamos la rueda. Aquí vemos el símbolo de off, con lo cual en el momento que la movamos a cualquier sitio se encendería. Lo primero que nos muestra es que estamos en corriente continua, 0 voltios, y
19 grados centígrados. Esto es la temperatura ambiente. Es por un sensor que tiene internamente que nos muestra la temperatura ambiente. Podemos hacer una comparación con la temperatura del sensor de temperatura que vamos a probar ahora mismo. Mirad, aquí tenemos la entrada, el positivo, y aquí tenemos el común. Y bueno, para medir esto, si os dais cuenta, ahora no está reaccionando, es porque tenemos que poner la rueda en temperatura. Ahí lo tenemos. Así que lo meto en la mano y empieza a subir, si os dais cuenta, a una velocidad bastante grande, hasta ponerse en 35 o 36 grados, que es la temperatura del cuerpo. Sigue subiendo, 31,2,4, bueno, obviamente no vamos a estar todo el tiempo, pero metiendo este sensor en un determinado lugar podemos ver a qué temperatura está el componente o esa zona de la placa y podemos así localizar averías por sobrecalentamiento. Vamos a empezar a utilizarlo, pero antes os quiero comentar que un amperímetro no es ni más ni menos que un multímetro, un polímetro, pero con pinza amperimétrica. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a ver un poco las características que tiene como multímetro y vamos a dejarlo de pinza amperimétrica para el final porque es lo que más interesante me parece. Así pues, vamos a conectarle los sensores que vienen con un taponcito para que no entre suciedad, para que no entre polvo. Daos cuenta de que aquí tenemos un símbolo que es como un relojito, y esto indica que hay un apagado automático a los 5, 10, 15 minutos, no estoy seguro. En el Kaiwitch KM601 el apagado es a los 15 minutos. Aquí yo diría que son 15 minutos. Bueno, pues conectamos el positivo y aquí el común. Perfecto. Tenemos aquí las caperuzas con categoría 3, 1000 voltios y categoría 4, 600 voltios. Y los sensores soportan hasta 10 amperios. Si quitamos esta caperuza, nos quedamos con un nivel de seguridad inferior. Categoría 2, 1000 voltios. A mí me gusta trabajar con un multímetro, con un polímetro, con las puntas cuanto más desnudas mejor. Lo veo como más accesible a sitios donde tengo que introducir y luego también para meter en base múltiple de enchufe es mucho más accesible con este tipo de protección. La categoría, la seguridad es inferior, pero bueno, yo lo prefiero así. Vamos a empezar probando estas dos baterías de corriente continua, una más pequeñita que la otra, como podéis ver, y para ello colocamos la rueda en voltaje. Bueno, vemos que está haciendo lecturas fantasmas de voltaje y vamos a medir primero esta pila. Positivo delante y negativo detrás. Tenemos 1,6 voltios. Es una pila de 1,5, con lo cual está llena, está nueva. Vamos a probar ahora la batería. Y tenemos 12,06 voltios. Y si os dais cuenta, en todo momento aquí nos está indicando que está midiendo corriente continua. Vamos a ver ahora qué pasa con la alterna. Colocamos aquí la base de enchufes, le doy a función y paso a corriente alterna. Y como veis, me está marcando 229,6,7 y 50 hercios, 230 voltios y 50 hercios, que es la red eléctrica en España. Como sabéis, la corriente alterna no tiene polaridad, con lo cual lo podemos colocar en el orden que queramos, que nos va a marcar lo mismo. Aquí tenemos hercios, frecuencias, ciclos de trabajo. Esto está visto en un capítulo de Arduino porque es algo muy interesante. En este capítulo de presentación del multímetro, de la pinza amperimétrica, no lo vamos a ver porque no lo considero electrónica básica. Y yo aquí quiero ver las cosas que todos o casi todos vais a manejar con un multímetro. Entonces vamos a pasar a estas cuatro magnitudes. Resistencia, ohmios, continuidad, medición de diodos y capacitancia. Así que voy a darle a función y vamos a medir continuidad. Bueno, pues continuidad es medir si un cable, o comprobar, mejor dicho, si un cable está cortado o tiene continuidad. Un cable, un componente, lo que queramos. Se enciende la luz verde y nos indica con el pitido que hay continuidad. Sencillísimo. Bien, vamos a pasar ahora a medición de diodos. Voy a por un LED, pues vamos a medir, por ejemplo, uno rojo, negativo el corto. Si no sabéis esto, os vais al capítulo dedicado a LEDs del curso de Arduino. Y positivo
el largo. Está encendiéndose, el comprobador de LEDs funciona perfectamente y al mismo tiempo nos está diciendo que este LED tiene una caída de 1,81 voltios, es decir, funciona con 1,81 voltios. Si lo alimentamos con 3, 5 voltios, 6 voltios, lo que tenga la fuente de alimentación, sabemos que hemos de usar resistencias. En el capítulo que os comento de Arduino viene todo explicado perfectamente para llegar a la tensión exacta de 1,8 voltios. Vamos a probar con este azul. Los de color azul yo creo que son los que más tensión necesitan, junto con los de color blanco. Y ponemos negativo aquí, positivo aquí, vemos que funciona perfectamente y que necesita 2,56 voltios. Un auténtico datasheet en cuanto a diodos, en cuanto a LEDs, en estos polímetros de Kaiwitz, porque nos dice no solo si funciona el diodo, sino cuánta tensión, cuánto voltaje necesitan para funcionar. Vamos a medir resistencia, pero os quiero comentar antes de que se me olvide que aquí tenemos dos funciones. La H, la Hold, que es grabar un valor, y la linterna. Si lo mantengo pulsado, ¿veis? Para que podamos ver lo que estamos haciendo con claridad. Si le damos continuadamente, se apaga. Si le damos una sola vez, es cuando cumple la función Hold, que es la primera. La primera es un toque, la segunda es mantenerlo un segundo. Y vamos a aprovechar para grabar resistencias y probar esa función Hold. Aquí tenemos de 1 megaohmio. Dentro de las funciones resistencia, continuidad, medición de diodos, capacitancia, y aquí veo que me está midiendo ohmios. Por lo tanto, solo tengo que poner cada sensor en un extremo de la resistencia, da igual, las resistencias no tienen polaridad, simplemente limitan el paso de la corriente ofreciendo una resistencia y yo lo que hago es medir esa resistencia que están ofreciendo. Ahí lo tengo, 0,99, muy cercano a mega ohmios. Bien, pues esto a ver si lo puedo hacer. Le doy a la tecla Hold y ya lo he grabado. 0,977, 0,98 mega, aquí lo tenemos, la M, mega ohmios. Por lo tanto, está haciendo una lectura bastante precisa de una resistencia de 1 mega. Vamos a medir ahora esta de 2K. Quitamos la función Hold, vamos a verla también, para que veamos cómo cambia a kilo ohmio. 1,996. Y daos cuenta qué curioso, aquí no oscila. Hay resistencias que son mucho más precisas que otras. Lo voy a dejar grabado para que lo veáis. Le doy al Hold y ya puedo quitar la resistencia. Y aquí tenemos el K, kilo ohmio, 2000 ohmios. Y la capacitancia, bueno, pues aquí tenemos un condensador o un capacitor, como le llaman en Hispanoamérica, de 56 microfaradios. Lo primero que hemos de hacer es descargarlo. Lo puenteamos para que se descargue y vamos a cambiar de función. Esperamos a que se cargue, hemos dicho 54 microfaradios y ahí lo tenemos, 54,5. Perfecto. Bien amigos, vamos a pasar a NCV, No Contact Voltage, voltaje sin contacto. Y si lo acercamos, nos indica que aquí hay corriente. Pero yo quiero ir más allá, yo quiero ir a la función Live, que la tengo aquí también, NCV/Live. Si le doy a función, cambio a Live. ¿Para qué sirve Live? Pues sirve para localizar fase y neutro. Y aquí solo necesitaría el sensor positivo. Este es el neutro, L y en verde, y un pitido continuado, pero bastante más distanciado que el fase. Aquí va a ser el H, se va a poner en rojo y el pitido va a ser mucho más continuado. Ahí lo veis. Si lo pongo aquí, L, neutro, verde, pitido menos continuado. Aquí, rojo, H, pitido más continuado. O sea, es una auténtica pasada, además lo bien que funciona, lo cómodo que resulta. Y ahora vamos a ver la función estrella de este multímetro, que es la pinza amperimétrica. ¿La pinza amperimétrica qué es exactamente? Bueno, pues es un espacio donde podemos introducir un cable y en este espacio se crea una onda electromagnética
que hace una lectura de la intensidad que está pasando por ese cable. Es algo utilísimo para detectar la intensidad, el consumo que está haciendo un determinado aparato en casa y sobre todo para detectar el pico al inicio cuando arrancamos. Vamos a ver cómo podemos saber cuántos amperios, cuánta intensidad está circulando por nuestro circuito. Mirad, a esta base de enchufes, que le he puesto este cable, lo he puesto dividido. ¿Esto por qué es así? Pues porque la pinza amperimétrica tiene que medir solo un cable. ¿Por qué? Pues mirad, la corriente alterna, esto lo digo muy grosso modo porque es bastante más complejo, pero el flujo de corriente alterna funciona yendo por un sitio y volviendo por el otro, con lo cual aquí nos encontramos con dos direcciones de corriente. Vamos a poner que esta es la que va y el marrón es la que vuelve. Si yo abarco estas dos direcciones, ese flujo de corriente, uno que va y otro que vuelve, se compensaría y no me haría ninguna lectura. Es decir, el flujo de una corriente en una dirección y el flujo de la corriente opuesta, lo que haría es que se anularían, con lo cual no habría lectura. Por lo tanto, yo tengo que leer solo un cable. Da igual el que lea, pero solo uno. Así, la corriente que está circulando, la intensidad, la puedo leer a través de ese cable. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues mirad, vamos a conectarle aquí esta caladora. Y quiero saber cuánta intensidad consume esta sierra caladora. Así que me coloco aquí. Tengo, insisto, hasta 1000 amperios. La verdad que es una lectura muy alta. He visto muy pocos pinzas amperimétricas, muy pocos amperímetros de este tipo que lleguen a los 1000 amperios. Aquí con 600 obviamente sobra. Bueno, pues le voy a dar y voy a hacerlo continuadamente para que veamos la intensidad que está consumiendo esta sierra caladora, que son 320 voltios, será pues 1 amperio, más o menos. ...0,70. Cuando ha quedado estabilizado, tenemos el consumo exacto, a menos que empecemos a trabajar, empecemos a cortar, le metamos carga y entonces ese consumo se eleva. Lógicamente el motor, cuando sufre más retención, cuando se le ejerce más trabajo, es lógico que requiera más intensidad de corriente, consume más corriente, consume más de nuestra red eléctrica y entonces la intensidad sube. Pero así, al aire, 0,7 amperios. O sea, el consumo es muy bajo. Hay una función que a mí me gusta mucho, que es INRAS.